A ver, las personas que han trabajado alguna vez en su vida, cualquier trabajo, por muy humilde, el que dice haber barrido y dice haber limpiado un water, siempre te han pedido al final un informe de cuánto gastaste en, no sé, en wipes, o cuánto gastaste en detergente, cuánto te demoraste, cuántos baños limpiaste. Siempre alguien alguna vez en su vida ha dado un informe de cómo se arregla un carro, si tu carro se ha roto, el por qué se ha roto el carro, y el mecánico te dice, señor, se ha fundido el motor y ha pasado esto y cuesta tanto. Cualquier persona, ¿no? Una persona que hace un queque te dice cuántos huevos, cuánta harina, o sea, conclusión, esa persona sabe explicar cómo es que se limpia un water, cómo es que se afina un carro, cómo se hace un queque. Y hay cosas que tú te das cuenta mínimamente si es que alguna vez limpiaste un water, alguna vez arreglaste un carro o manejaste un carro, o alguna vez viste cómo se hace un queque. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el día de ayer el señor Castillo ha dado una serie de ideas disconexas que aparentemente son un plan de gobierno. Y decía una, le ponía un punto, decía otra, le ponía una coma, y decía otra, y ponía un punto aparte, un punto suspensivo, abría un paréntesis. Estoy tratando de darle gramática a su discurso. Pero hay un montón de cosas que él dice que hoy son imposibles, legalmente imposibles, pero que podrían ser posibles si se cambia la Constitución, si cambias todas las reglas de juego, todas las reglas del juego, sí pues podrían ser posibles. Entonces la idea es tocarle la puerta al doctor Aníbal Quiroga para hablar de las reglas del juego que harían posible lo imposible. Parece un trabalenguas. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Fili, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? A ver, profesor, como si estuviésemos en la clase, ya ni siquiera le dio Derecho Constitucional 1, como si usted lo hubieran invitado a quinto de media a un colegio. ¿Se puede plantear el cambiar la Constitución como una cuestión de confianza desde el Poder Ejecutivo, como hizo Salvador del Solar y terminó cerrando el Congreso el señor Vizcarra? Esa es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el propio gobierno puede convocar de frente un referéndum como hace años se hizo con el FONAVI para cambiar toda la Constitución? ¿Es eso hoy posible? No, ninguna de las dos respuestas tiene una respuesta posible, ¿no? Primero, cuando uno hace la Constitución, quien la hace es un constituyente, sea como sea que haya sido convocado, pero las constituciones dejan una válvula de escape para poder ser reformadas, porque no son en piedra, y eso se llama constituyente derivado. De acuerdo al artículo 206 de la Constitución vigente, el constituyente derivado es el Congreso, y solo el Congreso. Entonces pueden haber tres tipos de iniciativas: un referéndum para la iniciativa de la reforma, un pedido del presidente de la República, o un pedido de algún congresista. Eso se llama un pedido de reforma constitucional, pero la aprobación la tiene que hacer el Congreso conforme al artículo 206. Lo que puede ocurrir, o podría ocurrir, yo calculo en un plazo de 2 años, sea que se reforme el artículo 206 y que diga también será posible una asamblea constituyente. Pero hoy día eso es imposible porque la palabra o las palabras asamblea constituyente no están en la Constitución. Ahora bien, todo lo que usted me ha dicho, yo tengo un mínimo conocimiento de derecho constitucional, yo soy de los poquísimos mal llamados periodistas en el Perú que ha leído la Constitución unas 30 veces, y he leído los libros de Quiroga, he leído los libros de Borea, he leído los libros de Ferrero. O sea, yo me he ocupado mínimamente para poder hacer una pregunta coherente. O sea, lo que usted me ha dicho sí engarza la verdad y es coherente. Pero Vizcarra hizo lo que hizo, que era ilegal, porque no podías tú poner políticas de gobierno como cambios constitucionales, como reformas constitucionales. Eso no es una política de Estado ni de gobierno, y lo hizo. Y después el señor Salvador del Solar fue al Congreso y cuestionó la forma como se elegían los miembros del TC, que no era ni es responsabilidad del gobierno, porque él quería cambiarlo. Cosas, dicho sea de paso, no lo han cambiado, porque siguen siendo lo mismo, y lo lograron, y cerró el tipo del Congreso, gobernó bajo decretos que nadie fiscalizó, y terminó esto en una acción competencial en donde usted fue uno de los ponentes, y dijeron claramente que era ilegal, y así todo, los magistrados constitucionales dijeron que bueno, pues, a lo hecho pecho. Entonces, sí, doctor, los hechos te dicen que el señor
Pedro Castillo podría, a lo Vizcarra, a la mala, cerrar el Congreso y plantear un referéndum. Ya se hizo una vez, se puede hacer dos. Hay cosas que no se pueden omitir. En primer lugar, Vizcarra planteó una reforma de la Constitución, no con referéndum, sino al Congreso. Y el Congreso la aprobó con más de 66 votos, y fue el Congreso que convocó al referéndum, que fueron, digamos, tres preguntas en el referéndum. Dos fueron aprobadas y una fue desestimada, el tema de la bicameralidad. Pero ya el Congreso ya ha aprendido, ya sabe que eso fue una trampa, y ya sabe que de alguna manera estamos viviendo lo que vivimos en cuanto a inestabilidad política en medio de la pandemia gracias a Vizcarra. Entonces todo este problema de la falta de institucionalidad en el país y de una democracia débil y de una suerte de maltratar a la Constitución fue ocasionado por la política de Vizcarra, que engañó a muchas personas y otras la siguieron de manera breve. En segundo lugar, cuando se plantea la disolución del Congreso, lo que dice la Constitución es que tiene que haber dos censuras o dos cuestiones de confianza o una cuestión de confianza y una censura negadas. En ese momento existía una, la que se ha hecho sobre el gabinete Zavala, y lo que hace Vizcarra es inventarse la segunda, porque como usted bien dice, el Solar fue el 30 de septiembre al Congreso, planteó una cuestión de confianza, le dieron la cuestión de confianza, el acta del Congreso dice que la confianza le fue otorgada, y cuando el Congreso insistió en votar el tema de los magistrados, Vizcarra en televisión interpretó que donde el Congreso le ha dicho expresamente que sí, él dijo que no. Pero, perdón, fue inconstitucional. Perdón, doctor, pero además, cuando no correspondía, entró a patadas al Congreso el señor Salvador del Solar, que es tan buen actor, tan amable, tan guapo. El señor Gino Costa, socialista, comunista, pónganlo como le cede la palabra, dice, hago en este momento cuestión de confianza y pracatarranzan, se acabó. Pero Fili, si usted mismo lee las declaraciones posteriores a del Solar, él dice, número uno, que él no estaba seguro que era fuera constitucional. Y por eso mismo él renunció, porque no, porque habían dudas acerca de si lo que estaba haciendo era o no constitucional. No, pero perdón, voy a elaborar más, porque de repente la gente no se acuerda. El señor Salvador del Solar dice que renunció, a nadie le consta porque nadie hoy ha leído la renuncia de Salvador del Solar. Hoy. Y le digo porque mi primo hermano estaba en ese gabinete y él me ha contado lo que pasó después. O sea, los llama Vizcarra y les dice, ¿sabes qué? Voy a cerrar el Congreso. Y ahí se genera un debate entre ellos. Eso yo lo puedo contar, ahora sí lo puedo contar. Y están ahí. Y estaba Vicente Ceballos, que era el ministro, recuerden, de Justicia del Premier del Solar. Del Solar sí. Es abogado, mudito. Sí. Y el señor canciller Popolicio le dice, esto no tiene sustento legal. Así es. El señor ministro de Economía le dice, esto no tiene derecho, no tiene sustento legal, porque además rompe con todo el organismo jurídico peruano. Mi primo hermano, el ministro de Cultura, le dice, esto no tiene sustento legal. Así es. El señor del Solar, cobardemente, nos dice, ya que estamos en sesión de Consejo de Ministros, que esto se ponga en actas. ¿Y qué cosa dice Vizcarra? Esto fue a mediodía. Le dice, no. Yo les he llamado para contarles, esto no es un Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué cosa era? Una reunión de patas. Tal es así, doctor Quiroga, que no esté el acta, esa acta no existe de ese Consejo de Ministros, en donde por último tendría que haber renunciado el señor. Pero además... No solamente eso, Felipe, sino que de acuerdo a la Constitución y a la ley del Poder Ejecutivo, la decisión de disolver el Congreso no era el presidente, sino el Consejo de Ministros. Pero por eso, a eso sigo. Y el Consejo de Ministros no aprobó eso y lo aprobó al día siguiente. O sea, primero a lo Fujimori fue el anuncio en la televisión, luego el nombramiento a las 9 de la noche de Ceballos, y luego al día siguiente con el nuevo gabinete recién se aprobó la disolución del día anterior. Pero para un poquito, no fue el día siguiente, ¿ah? Y por si acaso, a ver, a las 4 de la tarde él disuelve el Congreso, a las 4. En ese momento lo hace solo, porque no había presidente del Consejo de Ministros, porque a las 9 recién juramenta Vicente Ceballos. Así es. A las 9 que juramenta Vicente Ceballos no había Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros juramenta el domingo. Juramenta el domingo. Ellos dicen, llaman, convocan, es como que yo lo llame mañana a Aníbal Quiroga para que sea ministro. Aníbal Quiroga sí, solo si es ministro, aunque eres ministro al día siguiente de la publicación, te nombran y ya puedes firmar como ministro al día siguiente.
O sea, de verdad cuando lo aprueban nadie sabe porque ese gabinete jura el domingo. Lo que quiero decir es que en forma y en fondo ya Vizcarra pateó y tiró al piso todas las constituciones y sus interpretaciones pero en el mundo. El propio venezolano lo reconoce, dice que él renunció porque no estaba seguro si eso era o no constitucional. Pero claro, al final, como se viene, el tribunal lo convalidó, pero lo convalidó por 4 votos a 3. No, pero además... Y en los 3 votos singulares se dice claramente que es un golpe de Estado. Ya, pero... el voto de Sardón. Pero además, doctor, que eso también podría ser revisado, porque como ahora el tribunal revisa su propia sentencia, yo quiero ir más adelante para seguir entendiendo en todo lo que hemos hablado el tema de este señor. Este señor, ayer, el señor Castillo, que muy probablemente no haya leído la Constitución que quiere cambiar, dice: vamos a renegociar los contratos con las empresas mineras. Las empresas mineras pueden ser de capitales. Tenemos TLC con Canadá, TLC con Estados Unidos, TLC con China, tenemos TLC con un montón de empresas a las cuales tú no le puedes obligar a cambiar la regla de juego porque además de que la Constitución lo defiende, el TLC lo impide. Tú no puedes estatizar porque se te da la gana. Entonces, ¿cómo va a renegociar? La palabra exacta sería, voy a intentar renegociar, ¿no? Yo no puedo, hacer un contrato bilateral, no puedo imponerle el contrato a la otra persona, pero puedo plantearle una oferta para modificar el contrato. Ahora dependerá si la otra quiere aceptar o no quiere aceptar, pero no se puede cambiar un contrato unilateralmente. Correcto. ¿No? ¿Y recuperar las minas? Tampoco, pues, porque están dadas en concesión mediante un contrato administrativo. ¿Y recuperar las hidroeléctricas, ¿no? O los trenes? Tampoco, porque todo eso tiene candados contractuales que sirven como una garantía, ¿no? Pero lo cierto y concreto es que directamente el presidente de la República no puede cesar al Congreso y puede modificar la Constitución. Ya, pero además, doctor, si él dice la salud va a ser un derecho, es decir, si la salud se convierte en un derecho, él podría decir yo te puedo expropiar la clínica, y si la educación se convierte en un derecho, diría no. El pueblo tiene derecho a traer para acá el Colegio Santa María, la Inmaculada, el que sea. El problema es que todo eso se podría hacer, y sí se podría hacer, si cambia la Constitución, como en Venezuela. No, tampoco, porque la educación ya es un derecho y no se puede expropiar los colegios privados, ¿no? Porque la Constitución establece que para expropiar se requiere causa de necesidad de utilidad pública. Tengo que demostrar en una ley del Congreso, porque la expropiación, Philip, un tema muy importante, no la hace el presidente. La expropiación la hace el Congreso, la estudia la ley del Congreso. Cada acto expropiatorio requiere una ley autoritativa y esa ley tiene que fundamentarse en causa de necesidad de utilidad pública. No es un acto presidencial. Es que ese es el problema, pues, doctor. Estamos ante una situación generada por los medios de comunicación. Estamos en una situación en donde ha terminado primero en las encuestas un señor con votación en Lima cuando no hizo campaña en Lima, cuando no hubo un solo comercial en Lima, un solo Twitter, un Facebook, un YouTube, nada. El voto ha sido, con el perdón del francés, al pinchista. El cambio por el cambio, ¿qué me importa? Porque nadie lo escuchó. Y ahora que lo podemos escuchar una semana antes de las elecciones, porque él va, vocifera en una plaza, se para y se va, nadie lo cuestiona, no ve entrevistas. Entonces, ¿qué nos queda a los peruanos medianamente razonables? Porque el que vota con el hígado o con el estómago va a votar por este señor. Sí, bueno, hay gente que está desencantada, porque hay que entender, Fili, también que ese proceso electoral es un proceso típico que sea sobre el hecho de la pandemia, ¿no? Donde mucha gente ha sufrido mucho y donde el Estado ha sido francamente ineficiente con un presidente absolutamente detestable como Vizcarra, ¿no? Que ha hecho, digamos, de su vida personal, de sus intereses, una política de Estado y por eso estamos como estamos. Pero yo creo que si, tomando su palabra, si las personas razonan y se ponen a pensar que lo que han escuchado ayer, van a poder decidir con facilidad su voto, ¿no? Bueno, ojalá, a mí me parece una locura que alguien... Y ojo, yo lo critico esto de la prensa, doctor, y le ha pasado a usted también. Porque hay mucho coleguita que se ha metido a hablar de la cuestión de confianza, que se ha metido a hablar de leyes, cuando a mí me consta, yo se lo aseguro, doctor, no le estoy elucubrando. El 99.9% de los periodistas que lo han entrevistado a usted, en todos los canales de televisión y en radios, no han leído la Constitución de cabo a rabo ni una vez. Ni una vez. Y lo mismo pasa...
Lo que pasa, Felipe, es que la PCM le daba a algunos medios un guión y se movía sobre ese guión porque ya estaba de alguna manera escrito, pero sí me ha pasado una situación de absoluta inequidad, no ser invitado a una entrevista y ver que a la parte contraria le dan 40 minutos y a otro le dan 12 minutos, ¿no? Bueno, perdón. La diferencia es la pauta. O se lo ponía así, ¿no? O entrevistaban, en Canal N hacían esto como un mantra, entrevistaban a Quiroga por teléfono, le daban a Quiroga 5 minutos y después aparecía sentado el señor que dice que es constitucionalista, el señor Cateriano. Un día el señor Cateriano, yo lo he visto, yo he trabajado ahí, estuvo 3 horas y media en el edificio RPP. Y lo entrevistaron 3 veces en diferentes horas con el mismo libreto de la cuestión de confianza en RPP. 3 horas. Bueno, él a quien usted cita, él y otros tienen mucha responsabilidad en el resultado político de la vida actual por haber encumbrado de tal manera al Garra, a quien con toda justicia, periodista Paredes grafica como el lagarto, ¿no? Y estoy citando un libro además. Entonces, yo creo que estamos viviendo un desmadre político en medio de la pandemia, políticas absolutamente equivocadas, de un caudillo personalista que solo se miraba la punta del zapato y que no pasaba de su asesora Miriam y su asesor Swing, ¿no? Sí, claro, pero sí pasaba por la plata que le daba a los medios y a los periodistas, porque a mí me resulta materialmente imposible que un periodista diga: he sido muy cercano a él y le he tenido mucho cariño y ha robado como se le ha dado la gana. ¿Y no se lo preguntaste nunca que lo tuviste al frente? Yo podría decir que le tengo cariño al doctor Quiroga, yo lo conozco, yo no tengo por qué tenerle cariño al doctor Quiroga, no es mi tío, no es mi primo, no es mi hermano, está casado con su esposa, no con mi hermana. Yo no tengo por qué ser cercano al doctor Quiroga, me lo cruzo, le pregunto, todo, pero el doctor Quiroga es un abogado. Yo no puedo decir le tengo mucho cariño, soy cercano, pero Quiroga es un ladrón y lo entrevisto acá de lo más normal. Lo que pasa es que el poder siempre es afrodisíaco y seductor, ¿no? Entonces la gente confunde su aproximación hacia el poder con el cariño, ¿no? Y por eso siempre los presidentes, los ministros y los poderosos y todos los que tienen un cargo público son siempre ensalzados por algún sector de los medios, ¿no? Una barbaridad, lo que estamos viviendo es algo increíble. El profesor Castillo... Increíble. O sea, eso que estamos viviendo es el resultado de 3 años de una política desastrosa, ¿no? Una locura. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Aníbal Quiroga. Encantado. Muy amable, buenos días. Buenos días. Hemos visto cómo la señora del Río ha dicho: yo le tenía mucho cariño, he sido muy cercana a él y ha robado como se le ha dado la gana. Y ahora la entrevista a Keiko. Hemos visto cómo Mávila Huertas, Sondike, le ha dicho el señor, ¿se acuerdan de Sol Carreño, la que leía el teleprompter a Montesinos? Le ha dicho narcotraficante a Keiko, sabiendo que no era narcotraficante, Y apechugaron. Una cuestión alucinante. Entonces, ¿ahora en qué estamos? Ahora estamos en que Dios nos ayude, que Keiko no era tan mala, que no era tan narca, que no era lavado de activos. A mí no me llama la atención. Mávila Huertas también le leía el teleprompter a Crucillat y a Montesinos y a todo lo demás. Igualitititito. Y volverán ahora, y Keiko le va a hacer la batería también. Pero ahora, ¿en qué estamos? Entre la vida y la muerte, porque con este tipo no se negocia. Castillo va a ser la destrucción de todo lo que ustedes conocen. Y seguimos con una situación pandémica donde el tipo no tenía una idea de lo que se tenía que hacer. Proteja a su familia, proteja su salud, proteja a su empresa o a lo que queda de ella. En Médicis ahora puedes averiguar tu inmunidad postvacuna con la nueva prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O visítanos cuando quieras sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por hoy al WhatsApp de Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Sácate tu prueba grupal, hazme caso, tu oficina puede ser un lugar de contagio. Asegúrate con Médicis, ingresa al Facebook de Médicis Perú.
Hazme caso. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.